A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Ya tenemos Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4 dijimos. Quiero que ponga mucha atención a lo que dice la palabra del Señor. Le voy a leer desde donde dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Pueden tomar su asiento. Y una vez más les voy a pedir que pongamos atención. Quiero decirle que a través de los años, ya 45, 46 años predicando la palabra de Dios, todavía hay gente que me dice: hermano, ¿por qué grita? ¿Por qué hace tanto ruido? Y es que si tú vas a dar una noticia especial, tú no puedes ocultar la emoción, el gozo. Si es que vas a traerle tristeza a una persona, tienes que ponerle el sentimiento o algo que ayude a las personas, pero tiene que haber algo especial. Hoy vamos a descubrir algo más que ser simplemente cristianos. Cuando le digo vamos a descubrir algo más que ser simplemente cristianos, es que muchas veces nosotros caemos en la costumbre, caemos en esa forma de servir a Dios, que hay veces que ni a nosotros mismos nos convence, que hay veces que ni a nosotros mismos nos satisface, mucho menos a Dios. Y aquí usted va a descubrir algo muy especial. Acabamos de leer una carta que escribe un siervo de Dios. Se dice que es el apóstol Pablo, pero en realidad no hay seguridad. Yo por eso solamente digo el escritor de la carta a los hebreos. Pero me llama la atención lo que dicen estos dos versículos. Y la pregunta con que empezamos debe de hacernos temblar desde lo más profundo. Porque mire lo que dice: hablándoles el siervo de Dios a los creyentes en Cristo, y les dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Piensa, hermano, piensa, hermana, que lo que nosotros tenemos es algo muy grande. Habla de la salvación, no de la salvación de una enfermedad, no la salvación de un problema familiar, no de la salvación de la economía. Todo eso es terrenal y es pasajero. Una enfermedad aquí la vamos a tener. Una enfermedad nos puede matar aquí porque estamos expuestos a eso, porque por causa del pecado vino la muerte espiritual a nosotros, y vino la separación de Dios, y vino la enfermedad, y podemos morir de aquello. Pero hay algo todavía
más glorioso. Más glorioso que reunirnos en una iglesia a cantar y a escuchar la palabra de Dios y a orar e irnos a nuestra casa. Sí, hermano. Eso que hacemos, una vez más le digo, y yo pienso que muchos hermanos lo ven y a poco dicen el hermano Rodríguez está exagerando. Pero yo les digo siempre que ser cristiano es algo más que oír acerca de Cristo que murió y resucitó y decir yo creo en Cristo y reunirnos en una iglesia, ya sea la iglesia bautista, las asambleas de Dios, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús o la iglesia del cuerpo de Cristo a donde nosotros pertenecemos. Es algo más. ¿Qué más, hermano Rodríguez? Nosotros estamos aquí porque hemos tenido comunicación íntima con el Dios de los cielos. Cristo Jesús murió hace más de 2000 años, pero también resucitó. Y ahora cuando nos hablan de Cristo que murió y resucitó, si nosotros nos identificamos con su muerte y resurrección, instantáneamente se queda en nosotros el Cristo resucitado y glorificado. Ya somos uno con Él. Y ya podemos decir lo que dijo Pablo a los Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De ahí en adelante ya no vives tú, ya es Cristo glorificado el que está viviendo tu vida. Eso es cristianismo. Entonces, mis hermanos, aquí el escritor de la carta a los Hebreos hace una pregunta que nos la hace a nosotros hoy el mismo Dios, porque fue Dios el que lo motivó para que les hiciera la pregunta a los cristianos hebreos, y fue esta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, ¿cuántos de ustedes han creído en Cristo? ¿Cuántos han creído en Cristo? Dice la palabra de Dios por allá en Hechos capítulo 4 versículo 12: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. O sea, invocar el nombre de Jesús que murió y resucitó nos hace unirnos con Él y ser salvos. ¿Pero salvos de qué? Salvos de la condenación eterna. Desde el momento que nosotros creemos, dice ahí mismo en Colosenses, que ya vamos a leer más adelante, que nosotros somos rescatados del reino de las tinieblas y somos traspasados al reino de su amado Hijo. Esto es algo glorioso, esto es algo maravilloso. Por eso, una vez más, ¿cuántos hemos creído en Cristo? Si hemos creído en Cristo, ya hemos sido salvos de la condenación eterna. Otro día les voy a hablar, a poco el próximo día que esté acá, de que dice la palabra de Dios que si nosotros creemos en Cristo, Cristo va a morar en nosotros. Y que Cristo, fíjese bien, que Cristo nos va a salvar de la ira de Dios. ¿Cómo está eso, hermano Rodríguez? En el momento que nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Pero ya el Cristo glorificado mora en nosotros. Ahora hay que tener cuidado que el Cristo glorificado que mora en nosotros viva nuestra vida. Porque si Él no vive nuestra vida y usted y yo seguimos viviendo la misma vida, con los mismos arranques, con los mismos celos, con los mismos achaques, con las mismas miradas mundanas que dábamos, entonces somos nosotros. Y si somos nosotros,
y no es Cristo el que está haciendo las obras, de eso nos va a cobrar Dios. Porque no es Cristo el que está viviendo nuestra vida, somos nosotros. Creímos en Cristo, recibimos la salvación por la fe instantánea, pero la salvación que tiene que mantenerse todo el tiempo ya no existe, porque ya no está morando el Cristo, porque el Cristo tiene que estar no solo morando, sino actuando a través de nosotros. Otro día le voy a hablar acerca de eso. El punto hoy es esto que debe retumbarnos hasta lo más profundo. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Qué? Si descuidamos una salvación tan grande. Como diciendo, se te ha entregado un tesoro. Tienes que guardarlo. Tienes que cuidarlo. Porque sin ese tesoro caes en la misma pobreza que vivías antiguamente, en la misma miseria espiritual. Hemos recibido la riqueza más grande. Hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. Hemos pasado de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios. Y si nos mantenemos ahí, no haciendo esfuerzos, olvídese uno, si busca hacer esfuerzos, unos días va a vivir como que parece que está haciendo la voluntad de Dios. Pero nosotros nos cansamos. Unos días aparentamos y al rato ya se está mostrando el cobre, como los anillos que yo usaba cuando tenía 15 años, allá en Guadalajara. Iba usted ahí al centro de Guadalajara y había unos puestos, hay unas mesas enormes con una de anillos preciosos. Y usted decía, ¿cuánto cuesta el anillo? 5 pesos. Y normalmente eran 400 o 500, 5 pesos. No, hombre, me ponía 2 o 3. Y la gente que me veía decía, bárbaro ese hombre, mira. Pero más tardaba en llegar a mi casa cuando ya traía verde el dedo aquí. ¿Sí me entiende, hermano? Cuando uno mismo quiere buscar hacer la voluntad de Dios, muy pronto se muestra el cobre, que no somos genuinos, que somos corrientes. Grábese esto, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero ¿por qué es tan grande la salvación? Porque en primer lugar tú y yo no la merecíamos. Tú y yo estábamos destinados a la condenación eterna. Por eso dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjate bien qué tanto costó nuestra salvación. Imagínate cuántas personas han nacido desde Adán para acá. Imagínate cuántas van a nacer hasta el día que Dios le haga juicio a este mundo, hasta que se acabe todo esto. Imagínate. Pues todos esos millones de personas que han nacido y que van a nacer, poniéndolos en una balanza, a un lado de la balanza, y poniendo a Jesús, un varón que nació en esta tierra, al otro lado, haz de cuenta que no pesa nada las multitudes a los ojos de Dios. Y un solo varón, Jesús, baja la balanza y suben todos como que no pesa nada. ¿Por qué? Porque Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No hay nadie más, ni toda la humanidad me puede complacer como me complace este. ¿Estamos entendiendo? ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Primeramente, porque no la merecíamos y Dios nos la dio.
es un regalo de Dios. No pagamos por ella, Dios no nos cobra. Él hace un regalo y a nadie le echa en cara. Te lo di, tú sabrás si lo cuidas o no lo cuidas. Y dice enseguida que esa salvación, ¿qué pasó con el Señor? Ahí dice enseguida, siendo anunciada primeramente por el Señor Jesús. O sea, una salvación tan grande porque fue de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo en algunas de sus cartas siempre dice: demos gracias a Dios porque Él ha dado algo muy especial al ser humano. Por eso allí dice en Hebreos capítulo 2 versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, siendo primeramente anunciada por el Señor? ¿Y cómo es que el Señor la anunció? La anunció en su sacrificio. Él no podía nada más ofrecerla de palabra. Cuando aquello fue una realidad fue cuando el Señor Jesús estaba en agonía y entregando el Espíritu dijo, ¿se acuerda qué dijo? Consumado es, ya está hecho, ya me entregué por ellos. Fíjate bien, hay escrituras en la Biblia que hay veces que podemos confundirnos, porque hay veces que podemos no entender, porque leemos que a veces la Biblia dice que Cristo llevó nuestros pecados, y en realidad Cristo no llevó nuestros pecados. Él llevó el castigo que merecían nuestros pecados. O sea que lo que sufrió el Señor fue el castigo por nuestros pecados. Los pecados los cometimos tú y yo, pero el Señor llevó el castigo. ¿Sí me entiendes, hermano? Imagínate que de pronto nosotros teníamos que pasar a recibir los latigazos hasta morir, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y ahí estaba ese lugar de tormento para que te ataran con cadenas y te colgaran, y latigazo hasta que murieras. Y de pronto cuando ya te llevan a darte de latigazos hasta que mueres, aparece el Señor. Si tú me dices, hermano Rodríguez, ¿por qué a usted le gusta andar tanto trabajando para el Señor? Yo tuve esa visión, eso que yo te digo. Yo tuve la visión de que andaban atrapando unos soldados a personas que servían a Cristo. Y de pronto vienen y atrapan a unas personas y las llevan al sacrificio. Y es horrible cuando tú estás mirando que están sacrificando personas. Es horrible cuando tú ves ahí cómo les cortan la cabeza, cómo los matan. Es horrible. Y yo pude ver a 2 o 3 que los acababan de matar. Y llegó el momento que dicen, ahora sigues tú. Ay, Dios, se siente tan feo. Y cuando empecé a caminar todo tembloroso, oí la voz firme y fuerte de alguien acá a un lado, atrás de mí, que dijo con autoridad, suéltenlo, déjenlo. Y dijeron, pero es reo de muerte. Y él así con esa seguridad dijo, yo voy por él, yo voy por él. Por ahí tengo un canto que salió de eso. Cuando a la muerte ya me llevaban, dijo Jesús, a la cruz yo voy por él. Hermano, cuando tú tienes una visión de eso, jamás se te olvida. De pronto, después de eso, vi cómo del cielo descendían
como proyectiles ardiendo. Eran como si fueran rocas o metales ardiendo que venían y estaban matando a mucha gente. Y venía aquello cayendo por todos lados. Y de pronto yo estaba asustado porque iba llegando aquello. A mí era como una lluvia de cosas de metal o de cosas de fuego, pero como que pesaban porque se veía que caían con fuerza y venían matando a mucha gente. Y ya solo esperaba yo a ver en qué momento caían sobre mí. Y de pronto comencé a ver que no pasaba nada debajo de donde yo estaba. O sea, no caía nada sobre mí. Y me llamó la atención por qué caía sobre todos y sobre mí no. Y se me ocurrió levantar la cabeza. Y al levantar la vista hacia arriba, yo vi al Señor así como recostado sobre mí, y sobre él se oían que pegaban aquellos proyectiles encendidos y se oían los golpes sobre él. Y ahí donde yo estaba, caí de rodillas. Y hasta el día de hoy no me puedo olvidar de eso. Por eso siempre me acuerdo cuando leo esa escritura. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Siendo primeramente anunciada por el Señor. Pero yo te anticipé algo. Antes que fuera anunciada por el Señor, esa salvación fue entregada por Dios. Cuando no merecíamos, eso se llama gracia, que uno no la merece, que Dios la da pero no te la cobra, que Dios te la da pero no te pone condiciones. Dios te da la salvación. Tú sabes si le amas o no le amas. Tú sabes si le buscas o no le buscas. Es opcional ya de cada uno a ver qué va a hacer con la salvación. Y acá me llama la atención que dice el Espíritu Santo a través del escritor de la carta a los Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es grande porque la dio Dios. Es grande porque la anunció el Señor, y la anunció con su propia muerte, entregando su vida. Es grande porque dice ahí enseguida, después que el Señor la anunció, también la anunciaron sus apóstoles. Y después que la anunciaron los apóstoles, les está diciendo a los hebreos, también vino acompañada de muchos milagros, de muchos prodigios. Por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y yo nada más me pregunto, ¿qué fue lo que hizo Dios después que Él nos dio la salvación por gracia? Después que recibimos la salvación por el sacrificio de Cristo, después que los discípulos del Señor casi todos dieron su vida para que tú y yo pudiéramos tener la bendición hoy, porque sin esos hombres que empezaron a predicar la palabra, tú y yo no estuviéramos aquí. Y aparte de eso, ¿cuántas cosas tuvieron que suceder para que nosotros estuviéramos aquí? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas maravillas? Yo les digo, yo andaba buscando a 3 hombres para matarlos y no quería saber de otra cosa que de esos hombres para matarlos. El que me habló de la palabra de Dios dijo, dame 5 minutos porque quiero darte un mensaje de parte de Dios. Le digo, yo le voy a mandar un mensaje a Dios, tú que lo conoces. Dile a Dios que me presente 3 hombres, los mato y luego me dices qué hacemos. Así. Y me dijo, por eso me manda Dios a ti, porque te quiere quitar el odio. Y esa es parte de lo que Dios hizo. Cuántas cosas tuvimos que pasar,
¿Cuántas cosas tuvimos que entregar para estar acá? Y todo eso lo hizo Dios. ¿Quién nos ha mantenido hasta este día que podemos decir todavía soy salvo por la gracia de Dios? Dios ha tenido que hacer maravillas cada día para que tú y yo estemos aquí, porque hay muchos que ya no se cuentan. Hay muchos que conocimos nosotros y ya no están en el camino de Dios. Y aquí estamos tú y yo todavía como supervivientes o sobrevivientes que todavía estamos alabando y glorificando a Dios, todavía creyendo que el Señor está en medio nuestro. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Venga conmigo y vayamos a Colosenses capítulo 1 a ver qué dice la palabra de Dios. Hay algo muy hermoso por acá que quiero compartirle. Mire lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 25, a ver qué dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Por ahí, antes de empezar a leer el versículo 24, en mi Biblia hay una inscripción en letra negra, como para mostrarme qué es lo que voy a descubrir allí del verso 24 en adelante. ¿En tu Biblia hay algo? ¿Qué dice? Ministerio de Pablo a los gentiles. Hay hermanos y hay hermanas que a poco han leído la Biblia, pero no entiende el significado de la palabra gentil o gentiles. Eso quiere decir que es la gentilidad o los pueblos que no son el pueblo de Israel. Paganos, los paganos. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahí dice ministerio de Pablo a los gentiles. Y nosotros, como le digo, muchas veces no valoramos lo que tenemos. Yo tengo años y años y años gritándole a la iglesia y diciéndole: hermanos, valoremos lo que tenemos. Porque hace más de 2000 años que los judíos rechazaron al Señor, no lo quisieron como rey. Y hace más de 2000 años que el Señor dijo: si los judíos no me reciben, hay otro rebaño por ahí perdido que voy a ir a ellos. Eso está en Juan capítulo 10. Voy a irme a ese otro rebaño si estos no me quieren. Y hermanos, ya tenemos más de 2000 años que Dios está tratando con nosotros, los que no somos judíos. Y créeme que la mayoría de cristianos estamos muy confiados, como que no pasa nada, como que Dios tiene la responsabilidad de salvarnos. No, hermano, perdóname. El Señor Jesús en muchas ocasiones exhortó a sus seguidores, a sus discípulos, a velar, a orar, a estar siempre despiertos, a no descuidarse espiritualmente. Y acuérdate que la pregunta hoy es: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Algo que vale mucho no te deja dormir. Es mentira. Si alguien tiene un tesoro, si alguien tiene mucho dinero, no duerme.
cambia su dinero a diferente lugar, porque siente que alguien ya le descubrió y ahora va a buscar otro lugar y ahí anda, se anda entreteniendo solo, se anda entreteniendo solo, ¿a poco nadie lo ve? Pero hay una inquietud allá adentro. Dicen que el que tiene mucho dinero no duerme, porque pasa las noches viendo a ver cómo va a estafar a otro por ahí. Y cómo nosotros, teniendo una salvación tan grande, podemos dormir tranquilos, podemos estar tan descuidados. Debemos estar velando, debemos estar pendientes, y grábese esto y que le quede para que no se duerma temprano hoy. Piense en esto. Hace más de 2000 años que el Señor vino a los que no somos judíos. Se vino el Señor desde hace más de 2000 años y pasaron los primeros 50 años y siguió con nosotros. Y pasaron los primeros 100 años y siguió con nosotros. Y yo les digo a los hermanos, un ser humano, por más que dure en este mundo, serían 100 años. Vamos a ponerlo de 100. Pues ya nació un hombre o una mujer y vivió 100 años y se murió y se fue. Y otro, y otro, y otro, y otro. Y ya van 23 de a 100 que se murieron. Y el Señor todavía sigue con nosotros. Todavía sigue atendiéndonos a nosotros, los que no somos judíos. Pero yo te digo, hermano, hermana, estamos en un peligro terrible de que el Señor decida que ya se acabó el tiempo para nosotros. Que el Señor llegue al corazón de alguien en esta noche, porque no estoy solamente aquí con los que están en este lugar como para que alguien diga, lo dirá por mí. No, estoy hablando a miles y miles de personas a través de 15 canales de televisión en Estados Unidos, y estoy hablando a miles y miles de personas que me están escuchando a través de radios en México y Centroamérica. Y les estoy diciendo que en cualquier momento Dios va a decir, hasta aquí, ya no voy a dar oportunidad a ningún gentil, a ninguno que no sea judío. Se acabó la oportunidad, ya no hay más. Y ahí se cerró la puerta. Y los judíos que rechazaron al Señor, el Señor les dijo, ustedes estaban primero, y como me rechazaron, ahora los voy a dejar para el último. Pero yo siempre me pongo a pensar y digo, Señor, tienes más de 2000 años. Ya tienes más de 2000 años con nosotros. En cualquier momento, dice Dios, ya no. Y se acabó todo. Por eso debemos estar siempre pendientes. Ahora mire lo que dice aquí. Leímos que dice ahí en el encabezado en letra negra, antes de empezar a leer Colosenses 1:24, ministerio de Pablo a los gentiles. Piensa en esto, te voy a hacer un poquito de historia. Pablo era un hombre, vamos a decir, un buen servidor de la ley. Pablo era un hombre que era muy conocedor de la ley, muy cumplidor en cuanto a lo que la ley requería. Vamos a decir, Pablo era un buen judío. Y de pronto el Señor escoge a Pablo, que antes era Saulo de Tarso, de Cilicia, y lo escoge, pero lo escoge para dárnoslo a nosotros los gentiles. Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Dios nos dio otro judío, y digo nos dio otro judío porque el primero es Cristo. De ahí los
apóstoles también judíos y nos da otro judío como servidor para nosotros. Por eso dice ahí, ministerio de Pablo a los gentiles. Fíjese, tuvo su ministerio en favor nuestro. Pablo, hubo ocasiones, está escrito ahí en la palabra, que él mismo dijo: desearía yo convertirme en maldición porque mi pueblo tuviera salvación. Pablo dijo: con gusto me daría en una ofrenda para que mi pueblo fuera salvo. Pero Pablo no fue enviado a ellos, fue enviado a nosotros. Pablo, nuestro apóstol, y allí dice ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora vamos a ver qué dice ahí en el verso 24. Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Dice: me estoy gozando en lo que estoy sufriendo por ustedes, gentiles. Qué tremendo. Ahora me gozo por lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne o en mis sufrimientos lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Ve? Dice Pablo: el Señor dejó el camino con sangre derramada y pidió voluntarios para que siguieran derramando sangre, ya no por los pecados, porque por los pecados solamente Cristo, pero por causa de batallas y todo eso, ahí seguía Pablo. Y dice: cumplo en mi carne o en mi cuerpo o por los sufrimientos que paso lo que falta de las aflicciones de Cristo. Me pasó un poco el Señor. Y dice: por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué estaba diciendo Pablo? El Señor murió llevando el castigo de todos nosotros, pero me encargó que sufriera un poco por los cristianos, porque era tiempo muy difícil aquel. Y Él estaba sufriendo por nosotros los cristianos, porque dice: lo que sufro por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora vea lo que dice el verso 25: de la cual, de la iglesia, de los cristianos convertidos, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que Pablo tenía que anunciar? Mira lo que dice ahí en el versículo 26. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades, y que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¡Qué tremendo! ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermano? Que no estamos aquí como el resto de la gente que se están reuniendo en algún lugar por ahí, hasta diciendo que adoran a Dios. Pero solamente la iglesia de Cristo, solamente los redimidos con la sangre de Cristo, están recibiendo la revelación de un misterio que estuvo oculto por siglos y siglos y que se nos ha revelado a nosotros. Esto no es otra religión. Esto es la revelación de un misterio. Tiene que haber esa revelación en nosotros. De otra manera nos quedaremos con otra religión más. Y una religión, hermano, hermana, te aburre. Una religión no te satisface. Una religión, estás un tiempo bien y otro tiempo ni vienes ni te apareces. Y así. Tiempos que ni siquiera busca de Dios. ¿Por qué? Porque está en una religión. Pero esto es algo diferente. Fíjate lo que dice: que un secreto que había estado oculto por siglos y edades
un secreto que había estado escondido por muchos siglos, ahora fue revelado. Verso 26. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál será ese secreto? Mire lo que dice verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea, nosotros, la gentilidad, el resto de las naciones que no son Israel. Y dice, verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahí está la riqueza, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está el misterio, ahí está la revelación. Que no tienes una imagen que pintó alguien ahí atrás, que no tienes una estatua de Cristo, que tienes al mismo Cristo glorificado, al mismo Cristo que se levantó de los muertos, al mismo Cristo que está sentado en gloria, está dentro de ti. Por eso cuando nosotros leemos por allá en Mateo 28, 18, después que el Señor resucitó, se presentó a los discípulos y ellos estaban todos confundidos. Algunos ni creían que el Señor había resucitado, y se presentó el Señor a los discípulos y dice, unos dudaban, unos creían, y se les apareció el Señor. Y el Señor les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo está bajo mi autoridad. Tengo el control de todo el universo. Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y en el verso 19 dice a los discípulos, por tanto vayan y conviértanme a todas las naciones en discípulos míos. Qué tremendo. Con esa autoridad, con esa revelación del Cristo glorificado. Porque hay un misterio revelado. Tiene que haber un misterio revelado en cada hermano y en cada hermana, porque dice, era un misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, y que ahora ha sido revelado a los creyentes. Y dice Pablo, ¿quieren saber cuál es ese misterio? ¿Cuál es esa revelación? Cristo en ustedes. Cristo en ustedes. Cristo con ustedes. Cristo vivo, Cristo poderoso en ustedes, dentro de ustedes, con ustedes a toda hora. El pastor ¿a poco va a estar cansado y no te va a recibir cuando lo llames? Pero ¿para qué quieres al pastor? Tienes que tener la revelación del Cristo glorificado que mora en ti, porque esa es la revelación que debe tener la iglesia. Pablo dijo, había un secreto oculto solo en el corazón de Dios, solo en el conocimiento de Dios. Nadie más lo sabía. Y de pronto Cristo murió y resucitó, y Dios escogió a hombres como el apóstol Pablo para que vinieran a nosotros y nos revelaran ese misterio. De manera que después que el Señor nos revele ese misterio, ya no andaremos solos. Ya no andaremos solos. Ya no hablaremos solos. Yo te digo, hermano, hermana, y yo amo a mi mujer, amo a mis hijos. Y cada vez que yo salgo de acá enfermo por cualquier cosa, a veces ya con problemas en el corazón, ya muy mal,
y yo me voy de acá, salgo huyendo y voy y me meto a solas con el Señor allá, y tú, si me oyeras, pensarías que por la soledad me volví loco. Pero yo me levanto y me siento y comienzo a hablar con el Señor, y le doy gracias porque me puedo levantar por mi propio pie, y le digo: Señor, tú dirás por dónde empezamos. Y por cualquier cosa le estoy preguntando al Señor, cualquier cosa le estoy agradeciendo al Señor, y ahí ando platicando con Él a todas horas, en la madrugada, a todas horas. Y créeme, entre más me meto con Él, menos pienso en lo demás. ¿Por qué? Porque hay un Cristo vivo en ti. Él es el que te asegura la vida eterna. Por eso dice: es Cristo en vosotros la esperanza de vida eterna. Es Cristo en vosotros la esperanza de vida eterna, quien te da la seguridad que vas a llegar al final del camino. Quien te asegura que no te va a dejar solo, no te va a dejar sola, que siempre estará contigo. Por eso dice allá en Mateo 18:20, dice 28:20, perdón, Mateo 28:20: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué tremendo cuando el apóstol habla y dice: Dios me hizo su siervo, porque así dice ahí en el verso 25 al principio. Dice: Dios tenía planes gloriosos para la humanidad gentil, y a mí me dio el ministerio de revelarles que Cristo está en ellos. Qué tremendo. A los judíos les tocó recibir al Jesús que nació de María, al Jesús que creció en Nazaret, al Jesús que andaba predicando por los caminos de Galilea y por las calles de Jerusalén. Y a nosotros nos tocó recibir al Cristo glorificado, al Cristo que está en la gloria, al Cristo que ya murió pero que también resucitó, al Cristo victorioso. Ese es el que está en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Una vez más, hermano, hermana, grábate esto, acuérdate de esto. Vas a tener problemas, todos tenemos problemas. Puede ser que cuando estés en problemas o en enfermedades o en dificultades, nadie te llame. No te vayas a desesperar, ni te vayas a sentir triste, ni defraudado, porque el Señor no te promete que te manda a alguien de los hermanos que esté contigo. Dios te revela que el Cristo glorificado está en ti. ¿De qué te sirven todos los hermanos de la iglesia o del ministerio o todos los hermanos del mundo? No te sirven de nada. El único que hace las cosas posibles es el Cristo glorificado, el Cristo revelado, porque dice: el secreto revelado es Cristo en ti, la esperanza de vida eterna. Y hermano, hermana, necesitamos despojarnos de lo que hemos acomodado nosotros, porque oiga bien, todos nosotros, si nos dicen ¿dónde está Cristo? Aquí está Cristo. Pero si al rato te enfermas, se te olvida que Cristo está ahí. Si al rato te metes en un problema, se te olvida que Cristo está ahí. O sea, debemos de quitar lo que es una costumbre y de tener lo que es la realidad.
Porque es más fácil acostumbrarnos a lo que es una tradición. Es más fácil acostumbrarnos solamente a decir: Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí. Pero una cosa es decir Cristo está aquí, y otra cosa es que realmente el Cristo real esté ahí. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso dice la palabra de Dios. Yo no estoy usando algún término, no estoy utilizando algún argumento para buscar convencerte que digas que Cristo está ahí. No, Dios dice, es un secreto que Dios tenía guardado, y no te manda revelar esto con Rafael Rodríguez. Te manda revelar esto con el apóstol Pablo. Pablo fue escogido por Dios con un solo propósito: revélale a los gentiles que con ellos está el Cristo de la gloria. Dice, había un secreto, había un misterio, nadie conocía, y ahora es revelado a los creyentes. Y ese secreto, ese misterio, directamente dice, es Cristo en ustedes. Él es la esperanza de gloria. Únete con ese Cristo y ya estás en la gloria. Únete con ese Cristo y terminarás en la gloria. Así pases 500 años en esta tierra, el Cristo glorificado que Dios te revela no es solamente por años que pases en esta tierra, sino que es el Cristo que estará contigo por toda la eternidad. Desde hoy y por toda la eternidad hay una seguridad divina que desde el momento que empiezas a caminar con Él, pasas por este mundo y sigues con Él en gloria. Por eso el apóstol Pedro decía, ustedes tienen que ir en esta tierra como peregrinos y extranjeros. El apóstol Pablo también habló de eso y dijo, ustedes son peregrinos y son extranjeros, no son de aquí. Cristo dijo en Juan 17, estos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. El mundo tiene los suyos, pero todos estos, Padre, dijo Cristo en Juan 17, tú me los diste, eran tuyos y me los diste, los recibí de ti. Y dice, nadie los arrebata de mi mano. Son las ovejas que oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Bendito, bendito, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie, hermana, y adoremos a Dios y démosle gracias a Dios por la revelación de ese misterio. Ponte de pie y démosle gracias a Dios por escogernos para tener la revelación que Cristo, el Cristo glorificado, está en nosotros. Habla con Él en este momento.